La vida está llena de dificultades y problemas. ¿Quién hoy tiene un problema o preocupación? Eso, todos tenemos un problema o preocupación, ¿cierto? Muchas veces de índole de salud o económico, emocional, etcétera. Hoy quiero que pensemos que en la serie creemos que hay un gran problema. Además de los problemitas o problemas o problemotes que tenemos, hay un gran problema. Y quiero que pensemos en esto, que es cierto que hay problemas como los que hemos mencionado, pero más que estos problemas, más que los problemas aún sociales o del país, económicos, de la inseguridad, la corrupción, hay un problema que afecta al ser humano y afecta a sus relaciones. Y a ese gran problema la Biblia le da un nombre no muy grato, le dice pecado. Y por eso hoy quiero que pensemos en esto, creemos en el pecado, creemos que hay un gran problema. Y muchas veces pensamos en pecado como las cosas malas que hacemos. Yo quiero que pensemos un poco más en esto. Realmente pecado es estar desconectado de Dios, no estar conectado con Él. Quiero que usted vea esto. Aquí tengo una lamparita, ahí como bonita, chiquita, como el que la coge, ¿cierto? Una lamparita. ¿Esta lamparita sirve para qué? Para alumbrar, para decorar, ¿cierto? Pero esta lámpara necesita estar ¿qué? Conectada, pero así como está, así, por más que yo haga ahí, ¿me sirve de algo? No sirve. Usted y yo somos como esta lámpara. Solo quiero que recuerde que necesitamos estar conectados. Cuando no estamos conectados, quedamos en oscuridad. Cuando no estamos conectados a la fuente, que es el Señor Jesucristo, esto no sirve sino de adorno. Pero no cumple el propósito para el cual fue diseñado, que es de alumbrar. Y quiero que pensemos en esto. Necesitamos estar conectados al Señor. El principal gran problema del ser humano, el problema mayor de la humanidad es estar desconectado con el Señor. Y cuando se desconecta, quedamos en oscuridad. Recuerde esto, por favor. Y quiero que vayamos a un texto de la palabra de Dios que nos habla de cómo es ese proceso de desconexión, el primer proceso de desconexión que encontramos en la Escritura, que ilustra, que nos muestra, que nos enseña cómo usted y yo muchas veces nos desconectamos de Dios y por eso sufrimos las consecuencias de esa desconexión. Cuando uno va a Génesis capítulo 3, y quiero que usted abra su Biblia allí en Génesis capítulo 3, no es difícil encontrar, primer libro de la Biblia, primeros capítulos de la Escritura. Vamos a encontrar ahí como un proceso que cuando lo vemos y analizamos, nos identificamos porque ahí está el corazón del ser humano actuando. Y vea lo que dice aquí. Dice Génesis capítulo 3, ¿está conmigo? Dice así, dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, vean la pregunta, aquí surge la tentación. Vean, dice, es verdad, vean la pregunta, ojo con esto, es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Vean la pregunta, eso era, Dios había dicho eso, que no comieran de ningún árbol del jardín. No, el mandato de Dios era que podían comer de todo, menos de ese árbol, ¿sí? Pero quiero que noten cómo funciona esto de la tentación, cómo se inicia. Se inicia primero sembrando duda y con exageraciones inclusive. O sea que no puedes comer de nada. Y está valiéndose de una mentira, porque no es así. Dice, y la respuesta de la mujer, versículo 2, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho no coman de ese árbol,
ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero quiero que piensen en la pregunta, ¿cómo funciona? ¿Cómo el ser humano se desconecta del Señor y llega a estar separado de Dios? Que eso es pecado. Pecado es estar separado de Dios. Es porque muchas veces cedemos a la tentación. Las tentaciones se presentan. El Señor Jesús fue tentado, ¿recuerdan? Y la tentación muchas veces se presenta con esto, poniendo en duda o cuestionando a Dios. Acá dice, ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol? Y ella contesta, no, 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 sí podemos comer. Pero fíjense cómo esto tiene que ver con cuestionar la generosidad de Dios. Es como decirle, Dios no te deja. Es como cuando a veces de niños o de jóvenes, los jóvenes molestan al amigo y le dicen, ay, tu papito no te da permiso. No te dejan salir nunca. Tratando de provocar ¿qué en el otro? ¿Cierto? Tratan de provocar como, no, reaccione frente a eso, no se deje. Pero siga leyendo. Dice, versículo 4, dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No es cierto, no van. ¿Quién había dicho que iban a morir? Dios. Y ahora la serpiente le dice, no es cierto, no van a morir. ¿Qué está haciendo? Tenemos aquí seriamente en la tentación, porque ¿qué significa ser tentado? Ser tentado es cuando nuestra fe está siendo puesta a prueba. Y uno se ve entre lo que dice Dios y lo que me dicen otros. Está usted pasando un momento de necesidad, necesita una necesidad económica, por ejemplo, necesita plata. Y se le presenta una posibilidad de dinero fácil, mal habido. Dios le dice, yo soy tu proveedor, yo te voy a sostener. Y por acá le dicen, eche mano de esto, hágale. Es más, hasta espiritual, Dios está proveyendo. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿Sí me explico? Por eso la tentación es cuando nuestra fe se ve en una lucha. ¿A quién le hago caso? Aquí la mujer es, ¿a quién le hago caso? ¿A Dios o a Satanás que se presenta en forma de serpiente? Ahora, usted me dirá, oiga, pero aquí hay una lucha desigual, porque es un ser humano indefenso contra toda la astucia y el poder de Satanás. Pero quiero que piensen lo siguiente. Tiene ella dos posibilidades, o le cree a Dios o le cree a ese otro que le dice, no es cierto. Vea cómo lo dice en esta traducción, dice, no es cierto, dice, no van a morir. ¿A quién creerle? ¿A quién creerle? Quiero que ahora piensen los papás. Cuando uno cría a sus hijos y viene alguien y le mete ideas contrarias a sus hijos. ¿Usted cómo se siente cuando el hijo que usted crió desde pequeñito pone en tela de juicio lo que usted le enseñó y le crea a otro que recién aparece? ¿Qué siente? Dígame qué siente. ¿No le da como, cierto? ¿Sí o no? Lo que quiero que pensemos aquí es que la mujer está poniendo en tela de juicio. Ella está dudando. Y al final, ustedes saben la historia, peca, pero decide creer a alguien que recién aparece. ¿Conocía a la serpiente antes? ¿Había tenido una relación No, ¿conocía a Dios y había tenido una relación con Dios? Sí. Dice que Dios se paseaba por el huerto del Edén. ¿Se imaginan esa relación preciosa, Dios paseándose en el huerto? Yo imagino el hombre caminando por el huerto y Dios por ahí pasando y ¿qué hubo Dios? ¿Cierto? Esa relación de amor, de amistad, pero duda de quien conoce y le cree a quien no conoce. ¿No les parece triste eso? Pero eso es lo que nosotros también hacemos. Ponemos en tela de juicio la veracidad, cuestionamos la veracidad de Dios. Y siga leyendo, vea lo que dice. Luego dice más adelante, después que le dice, no es cierto, no van a morir, dice, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser, ¿qué dice? ¿Está atacando por dónde? La tentación ya está tocando ¿qué? Como la ambición. ¿Se acuerdan cuando tentó a Jesús y le dijo, todo esto te daré? Quiero que pensemos aquí, creemos en el pecado porque creemos que el hombre cede ante la tentación y que el problema no está en la sociedad. Siempre pensamos el mal está allá afuera. No, el mal no está afuera, el mal está dentro
de nosotros. Y aquí lo que estamos viendo es una tentación ante la cual el hombre cede. ¿Y qué pasa? Dice, llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Qué es lo que está aquí Está cuestionando? Está cuestionando la honestidad de Dios. Es como decirle, vea, Dios no quiere que coman de eso, porque cuando coman ustedes van a ser como Él. Y como Él es egoísta, no quiere que sean como Él. No es cierto, no le hagan caso. Ese Dios no es así. Ese Dios es malo con ustedes. Dígame si a veces no nos pasa lo mismo cuando estamos pasando una enfermedad. Pasamos una enfermedad y se acerca alguien que no conoce al Señor y nos dice, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Y estás enfermo? Vea, así paga Dios a los que le sirven. Y usted se queda así, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Cuando ve en el trabajo a un sinvergüenza, mentiroso, ladrón, impío, corrupto, a ese corrupto y lo ascienden. Y usted que es honesto, derecho, justo, lo dejan quieto. Y usted dice, Señor, Señor, así le pagas, así tratas a tus hijos. Por eso es que tienes pocos, ¿sí? Y nos ponemos bravos con el Señor. Lo que quiero que pensemos aquí, ¿cómo se inicia ese proceso de desconexión y llegar a estar separado de Dios? Que eso es pecado. Y cuando uno está separado de Dios, es que comienza a hacer todo lo que nosotros vemos. Todo el problema de corrupción, de inseguridad, de maldad, todo lo que se vive en la sociedad. ¿El problema cuál es? Que el hombre está desconectado con el Señor. Es como esta lámpara, no está conectada a la fuente, no tiene vida. ¿Y qué hace la educación? Trata de enseñar buenos modales, educar, instruir, capacitar. La educación no va a corregir el problema de maldad en el corazón humano. El problema es pecado, estar separado de Dios. Creemos en el pecado, creemos que la maldad está en el corazón, pero ¿qué pasa en este tiempo? Tratamos de justificar las cosas. Y entonces le decimos al mentiroso, no, no es mentiroso, es mitómano. Hay que ayudarlo, es un enfermo. Al ladrón, no, no es ladrón, es cleptómano. Y al pecado ya no se dice pecado, se dice son errores. Al adulterio, no se le llama adulterio, una canita al aire. Ay, deje de ser tan espiritual, legalista, pues ya, usted que es santo que tire la primera piedra. Lo que quiero que pensemos es el problema real del ser humano. El problema es el corazón separado de Dios. Creemos en la serie en la que estamos que el problema en el ser humano es ese, es pecado. Y aún usted que tiene una relación con el Señor, nosotros que nos hemos encontrado con Cristo, siendo creyentes, caminando con el Señor y su palabra, si nos desconectamos de Él, estamos en pecado porque estamos separados de Él. Y cuando estamos en pecado, aflora todas esas actitudes y todo aquello que hace de nosotros gente tan infeliz. Por eso lo que quiero que pensemos en este texto es que el pecado en sí, o la tentación, es poner en tela de juicio el carácter de Dios y más que llegar a la desobediencia, quiero que piensen esto, la base de la obediencia es la fe. Si yo creo, actúo. En momentos de enfermedad, oramos al Señor, Señor, sáname, sáname. ¿Dios puede sanarnos? Sí. ¿Y si no me sana, qué? ¿Dios es malo? ¿Sabe qué? Ahí aparece otra vez la serpiente diciéndonos, Dios no te quiere sanar. Dios es malo, te tiene sufriendo. Y es cuando nosotros pensamos, ¿será que busco otras alternativas? Y hay personas que en momentos de dolor, de enfermedad terrible, han comenzado a buscar otras maneras y han comenzado a acudir a brujos, curanderos y demás, tratando de encontrar solución con tal de lograr la sanidad tan anhelada. Lo que quiero que pensemos aquí, lo que Dios quiere de nosotros es que sigamos creyendo en Él, aún en medio de las situaciones difíciles, aún en medio de la tentación y la dificultad. Si estoy pasando por momentos de tentación o momentos difíciles, mi confianza debe seguir puesta en Él. ¿Que es difícil para nosotros? Sí, pero vuelvo y digo esto, la mujer le creyó a quien no conocía y no creyó a quien conocía. Y no quiero que ahora algunos piensen aquí, ¡ay! El problema de la mujer, qué cosa con las mujeres, hombre. Quiero que siga leyendo y va a ver usted lo que pasó. ¿Qué dice el versículo 6? La mujer vio, y este es otro aspecto, vea, cómo la tentación llega y uno comienza a dejarse seducir. Dice, vio. El primer error ahí es comenzar a ver. Lo mejor hubiera sido no ver. En pocas palabras, si se presenta la tentación, no lo piense.
Sale de la casa usted enojado con su mujer, se agarró con ella. Los buenos matrimonios sufren en algún momento, los malos sufren todo el tiempo. Y llega a la oficina, bravo. Llega y aparece la secretaria. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. ¿Cierto? ¿Le traigo un tinto? Y usted dice, mi mujer no me ofrece pero ni agua. Y esta mujer me ofrece tinto. ¿Sí? Y la mujer se va por el tinto y se va toda, ¿cierto? Usted puede creerle a Dios y decir, esta es la mujer que Dios me dio, mi esposa. O usted puede comenzar a justificar, ¿será que esta secretaria podrá calmar este corazón agobiado y perturbado? ¿A quién le va a creer? ¿Sí me explico? Y se aparece por ahí el amigo de la oficina que le dice, le da el golpecito y le dice, hágale, tigre. ¿A quién le va a creer? Eva le creyó a la serpiente, no le creyó a Dios. En los momentos de la tentación tenemos que permanecer en creerle al Señor. Pero cuando uno comienza a ver, si usted se pone a pensar, ay, tan querida la secretaria que sí me da tinto, tan linda ella. Oiga, y no está tan fea, de verdad, ¿cierto? No, y además está sola también y también sufre. Ella sufre, yo sufro, sufrimos. Comienza a pensar, comienza a darle vuelta. Aquí dice que la mujer vio, comienza a ver, vio, se detiene a mirar y vea, siga leyendo. Vio que el fruto era bueno para comer. Ya comenzó a pensarlo. Es allí cuando nuestros sentidos entran en juego. Por eso, ¿cómo es el proceso? El proceso es que nuestra fe es puesta a prueba. Se cuestiona la palabra de Dios, se cuestiona la persona de Dios, el carácter de Dios. Y luego comenzamos a pensar, a darle vuelta. Y siga leyendo, dice, vio que era bueno para comer y que tenía, ¿qué cosa? Buen aspecto. Y otro y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó. Es lo que Santiago ilustra en el capítulo 1. Cómo la concupiscencia, el deseo, da a luz el pecado y luego la muerte. Es todo un proceso. Por eso hay una frase que algunos se la han acuñado a Lutero, otros a otros reformadores o diferentes personas. Una frase que dice, uno no puede evitar que las aves revoloteen sobre su cabeza, pero sí puede evitar que ¿qué? Que hagan nido en ella. ¿Sí? Debemos tener mucho cuidado. No puedo evitar la tentación, pero sí puedo evitar caer en ella. Y sabe, la tentación aparece en los momentos de mayor necesidad. ¿Se acuerda Jesús cuando fue tentado? Antes de ser tentado, ¿qué había pasado con Jesús? ¿Se acuerda? Él estaba en ayuno y aparece Satanás y le dice, di a las piedras que se conviertan en ¿qué? En pan. Es allí como cuando decimos coloquialmente, el hambre y la necesidad se encuentran, ¿cierto? Por eso debemos tener cuidado, porque en los momentos de mayor vulnerabilidad, de mayor necesidad, es cuando ¡pum!, aparece Satanás para poder perturbar la vida. Porque lo que él quiere es desconectar al creyente del Señor. Y quiere que el que no es creyente no se acerque, no se conecte. No, por eso creemos en el pecado, en una realidad, en el ser humano. Y lo que el hombre necesita, el ser humano necesita es conectarse con el Señor. Vea lo que dice, así que tomó de su fruto, en el versículo 6, y comió. Y después se lo dio ¿a quién? A su esposo. ¿Y este qué hizo? Comió. ¿Sí? Algunos dicen, pobrecito Adán. No, algunos han tratado de estudiar esta parte y hablan de Adán como el cómplice silencioso. Ahí está un libro que habla inclusive del silencio de Adán. ¿Por qué? Porque Adán no intervino, no dijo, oiga, un momentico, deja a mi mujer tranquila. Cosita con esta serpiente. No, no aparece Adán. La pregunta siempre, la Biblia no dice. Cuando lleguemos al cielo le preguntamos, Adán, ¿tú qué estabas haciendo cuando estaban tentando a Eva? ¿Sí? ¿Estabas jugando PlayStation? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué hacías? No sé, la Biblia no dice. Algunos tratan, por eso les digo, de estudiar y especular realmente porque el texto no lo menciona. Pero lo que está mostrando aquí es la realidad de la naturaleza del hombre. Usted y yo, en nuestras tentaciones diarias, nos sucede lo mismo. Estamos en un momento difícil y aparece otra vez la idea. ¿Será que Dios? ¿Será que Dios? Y luego damos rienda a nuestros sentidos. Y cuando damos rienda a nuestros sentidos, por fin, ¿qué pasa? Pecamos.
y caemos y nos desconectamos del Señor y somos infelices. Hay un autor que lo pone como 3T. La primera T lo llama tentación, la segunda T la llama transgresión y la tercera T, tragedia. Porque cuando uno cede ante la tentación, transgrede. Y cuando uno peca, uno llega a sufrir la tragedia de estar separado de Dios. Y este texto nos muestra eso, nos muestra la tragedia de estar separado de Dios. Vea las consecuencias que aparecen aquí, versículo 9, brinca un poquito más adelante. Vea lo que dice. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve ¿qué? Y tuve miedo porque estoy ¿qué? Desnudo. Vea lo que pasa. El hombre comienza a esconderse ¿de quién? De Dios. El pecado, la tragedia del pecado, afecta al hombre en todas sus relaciones. Primero afecta mi relación con Dios. Me escondo de Dios, huyo de Él, me desconecto de Él. Y esa desconexión, que es la principal, la vida, ¿sí? Me lleva a tener otros problemas con mis semejantes. Siga leyendo, vea lo que dice ahí. Versículo 10. El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, temor, y que estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo comí. Vean la respuesta. ¿A quién le está echando la culpa ahí? No solo a la mujer, a Dios también, porque le está Dios, la mujer que tú me diste. O sea, tu culpa, ¿sí? Y le echa la culpa a Dios en últimas. Dígame, ¿esa no es la reacción del ser humano hoy también? Yo recuerdo a un hombre de casi 70 años y el tipo le había sido infiel a la mujer. Imagina a los 70 años y andando en esas. Y el tipo le decía, yo le dije, no me niegue, no me rechace. O sea, la culpa la tiene ella, ¿cierto? Es culpar a otros. Acá está culpando a Dios, la mujer que tú me diste. Y yo comí. Vea lo que dice. Versículo 11. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Y ella qué dice? La serpiente me engañó y yo comí. Ella también ahora le echa la culpa ¿a quién? A la serpiente. Lo que quiero que miremos aquí es que cómo la relación con Dios se daña, se afecta la relación con Dios. Se afecta, siga leyendo lo que dice. Dijo el Señor entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, y maldice a la serpiente, maldice, y luego quiero que brinquemos al versículo 16. Dice, a la mujer le dijo, multiplicaré ¿qué? Tus dolores en el parto, y darás a luz a tus hijos con dolor, desearás a tu marido y él te dominará. Miren, todo esto es consecuencia de la caída. Se daña la relación con Dios, esa relación vertical. Se daña la relación horizontal con los semejantes. Comienzan los problemas, no solamente lo de dolores de parto, sino el tema de la relación con el esposo, con el prójimo. Por eso lo que uno puede encontrar en el texto es que el hombre comienza, por ejemplo, a cubrirse. Tiene que hacer hojas para cubrirse, tiene que taparse. Esto de cubrirse ilustra muy bien lo que el ser humano hoy muchas veces hace para esconderse. ¿Se ha dado cuenta cómo las personas muchas veces buscamos una forma de disimular lo que tenemos por dentro? Es casi que automático. Las personas que son muy sensibles, por ejemplo, por lo general dan impresión de dureza. No estoy pensando en nadie, por favor, no quiero que nadie diga, ay, me está mirando, no. Son muy sensibles, pero son fuertes por fuera, ¿cierto? Pero por dentro. Y quienes son muy, muy suaves, yo he conocido personas que son supremamente dulces, amables, pero por dentro son templados, ¿cierto? ¿Se dan cuenta cómo uno trata de alguna manera de suavizar la cosa y nos escondemos detrás de una careta? ¿Nos pasa o no? ¿Sí o no? A mí me gusta reír, por ejemplo, trato de reírme y ya, tomar las cosas, como dicen los costeños, cójala suave, ¿cierto? Pero por dentro soy preocupado, como les he dicho en otros momentos. Entonces alguien me dice, uy, la procesión va por dentro. Pues sí, uno trata, Señor, yo quiero confiar en ti, pero ¿qué hago? Mi pecado es ser preocupado. ¿Y qué tengo que hacer? Vivir en conexión con el Señor para que Él, que es la fuente de vida, pueda quitar todo aquello que es fruto del pecado en el corazón humano.
Por eso quiero que pensemos aquí cómo el pecado daña todas nuestras relaciones. Muchas veces pensamos que los problemas de relaciones son problemas de carácter. No, es que él es alegre y yo soy diferente, yo soy como medio triste. Este es loco, este es organizado, yo soy desorganizado. Vean, el problema es no estar en conexión con el Señor. Cuando nosotros estamos en conexión con el Señor, estamos en comunión con Él, puedo tener mejores relaciones con los demás. Si usted vive en comunión con Dios, yo vivo en comunión con Dios, podemos soportarnos, no tenemos que ser iguales. Pero cuando estamos separados de Él, esta relación sufre. Ahora, no solamente esa relación sufre, la relación con el prójimo. Quiero que piensen en otra relación que también sufre. Vean el versículo 17, 2, 17, 19, un poquito más atrás. Si usted ve lo que dice, perdón, estoy brincando. Sí, dice, maldita será la tierra por tu culpa y con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra producirá cardos y espinas. Estoy en el 3:17. ¿Sí? La tierra producirá cardos y espinas y comerás hierbas. ¿Qué está pasando aquí? Está maldiciendo la tierra. Vale decir, la creación también sufre las consecuencias del pecado. Esto de que con el sudor de tu frente te ganarás el pan, algunos dicen, ¿por qué tuvieron que pecar Adán y Eva y ahora hay que camellar tanto? No es que el trabajo sea una maldición. El trabajo es parte del plan de Dios. Cuando Dios crea al hombre, lo pone en el huerto del Edén para que cultive, para que labre la tierra. Por tanto, el trabajo es parte del plan original de Dios. Pero ese elemento de frustración en el trabajo, ¿no le pasa a usted que a veces se levanta un lunes después de un fin de semana de descanso y le cuesta levantarse y dice, ay, una semana de trabajo? ¿Sí le ha pasado? ¿Sí o no? Algunos dicen, no, a mí no me pasa, yo me levanto el lunes y a trabajar. El trabajo es parte del plan de Dios, pero la frustración en el trabajo es fruto del pecado en el hombre. Y sabe, hay algo más que aparece aquí en el texto. Dice que otra relación que se afecta. Y vea lo que está diciendo. Se afecta la relación con Dios, se afecta la relación con el prójimo, se afecta la relación con la tierra y se afecta la relación con uno mismo. Porque dice que el hombre peca y se tiene que esconder, siente vergüenza, siente temor. Todos esos problemas que vivimos, tantos problemas hoy, al interior del corazón del ser humano, en últimas, es fruto del pecado. Por eso, para nosotros valorar la salvación tan grande que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, para uno valorar el remedio, uno tiene que primero entender la gravedad de la enfermedad. Si nosotros no entendemos la gravedad de la enfermedad, hablamos de la obra de Cristo. Sí, Cristo vino a salvarme. No, Cristo vino a restaurar todas estas relaciones con Dios, con el prójimo, con el trabajo, conmigo mismo. Por tanto, quiero que de esto vamos a hablar la próxima semana, cómo la gracia de Dios es tan grande y tan maravillosa. Pero usted y yo tenemos que pensar y evaluar cuán nocivo es el pecado en la vida del hombre y cómo destruye. Por eso quiero que piense, y le puse 2 preguntas ahí para pensar, para reflexionar. ¿Qué similitud encuentra entre la tentación de Génesis 3 y las tentaciones que enfrentamos nosotros? ¿Qué similitud encuentra? Y segundo, ¿cuál de estas relaciones con Dios, con el prójimo, con la tierra, con mi trabajo, conmigo mismo, dice, afectadas por el pecado, ve como mayor efecto en su vida? ¿Qué puede hacer para contrarrestar este efecto? Para ir terminando, en este capítulo de Génesis 3, en el versículo 15, ya hay un viso de la salvación, que muchos teólogos han estado estudiando y analizando y dicen, desde allí el Señor ya comienza a dar una voz de esperanza, diciendo que las cosas no van a quedar así. Pero quiero terminar con esto. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que gozara y disfrutara de toda la creación. Y este Dios, amigo del hombre, se convierte en su juez. Este Dios que lo pone en el huerto, lo tiene que expulsar del huerto, porque el hombre desobedeció, porque no le creyó a él. La pregunta es, ¿cómo vamos a vivir nosotros? Vivimos en una sociedad corrupta, insegura, lo que usted quiera. Si queremos que Colombia cambie,
Tenemos que predicar el Evangelio y decirle a la gente, conéctese con Dios por medio de Jesucristo, porque Él murió en la cruz por nosotros. Y para los creyentes, vivamos conectados con Él, porque si nos desconectamos, aún como creyentes, vamos a vivir infelices y vamos a vivir en conflicto con Dios, con los demás, con nuestro trabajo y aún con nosotros mismos. Por eso en la iglesia apoyamos misiones. Por eso nos alegra que esté Carlos hoy con nosotros. Él nació en esta iglesia y hoy sirve en las universidades. Alejandro Maldonado sirve en diferentes barrios, alcanzando jóvenes a través de Young Life. Julián Medina entre los aruacos, llevando el evangelio por allá. Joana Peñalosa en Papúa Nueva Guinea. Ramiro Mejía en España. Los Calvo, Daniel y Luisa en la traducción con Carolina. Gracias a Dios por todos ellos. Alex Aldarriaga alcanzando jóvenes en las comunas nororientales de Medellín. ¿Por qué? Porque creemos que el pecado está destruyendo a la humanidad. ¿Usted lo cree? El problema no es otra vez educativo, el problema no es la sociedad, el problema es nuestro corazón. Prediquemos el Evangelio. Digámosle a la gente, usted necesita conectarse con Dios por medio de Jesucristo. Cristo Jesús es la respuesta. Este es el Evangelio en el que creemos. Acompáñenme a orar, vamos a orar. Señor, creemos que estar separados de ti es el mayor problema del ser humano. En medio de tantos problemas que tenemos en la vida, Señor, reconocemos que el mayor problema es estar separados de ti. Gracias, Señor Jesús, porque tú viniste a esta tierra a dar la vida por nosotros, para que nosotros podamos tener comunión con el Padre, para poder conectarnos contigo. Señor, perdónanos cuando a veces suavizamos el pecado. Queremos llamarlo por su nombre. Pero también, Señor, entendiendo la gravedad de este, poder apreciar y valorar la grandeza de la solución. Cristo Jesús dando la vida por nosotros. Señor, este es el mensaje de esperanza que queremos llevarle a Colombia. Señor, te pido que en el lugar en que nos has puesto, a cada bachiller en su colegio, a cada universitario en la universidad, a cada persona en su lugar de trabajo, en el barrio en el que vive, en la familia en la que ha sido puesta. Señor, úsanos para llevar una voz de esperanza, no para señalar el pecado, sino que entendiendo la gravedad de este, señalar a Jesús como la respuesta. Bendito Jesús, gracias por haber llegado a nuestra vida. Y queremos decirte, Señor, queremos vivir siempre conectados a ti. Queremos vivir siempre